Dime, ¿alguna vez has sentido que alguien cercano a ti, siempre con una sonrisa y palabras dulces, oculta un filo invisible? Esa persona que evita el conflicto vital a toda costa, que se disfraza de humildad, pero cuyo silencio es más calculado que cualquier grito. Puede que hayas pensado, es inofensivo, solo es tímido, pacífico. Pero Maquiavelo sabía algo que la mayoría ignora. Hay individuos que no atacan de frente, esperan. Su arma no es la fuerza, sino el resentimiento acumulado, listo para ser liberado cuando más vulnerable estés. Este no es un enemigo que puedas ver venir, es el que crees tener de tu lado, hasta que ya es demasiado tarde. Hoy voy a mostrarte cómo identificarlo y cómo evitar que destruya tu vida. Muchos, cuando se cruzan con este tipo de persona, cometen el primer error. Creen que están tratando con alguien simplemente reservado o demasiado bueno para el conflicto. Se convencen de que la aparente calma, la cortesía extrema o la constante sonrisa son pruebas de una naturaleza noble. Pero eso es solo la superficie, una fachada. Vivimos en una época en la que la paz superficial es venerada como la virtud suprema. Desde pequeños nos enseñan que evitar discusiones es signo de madurez, que ceder siempre es mejor que confrontar, que el silencio es sabiduría. Y aunque en algunos casos esto pueda ser verdad, en otros se convierte en un terreno fértil para algo mucho más oscuro. Este es el falso diagnóstico. Pensar que estas personas actúan por bondad pura, por un altruismo incorruptible o por una vocación casi espiritual de armonía. Creer que son así porque no quieren problemas o porque no tienen nada que demostrar. Pero si miras más de cerca, descubrirás que lo que interpretas como paz muchas veces es miedo. Y no un miedo cualquiera, sino miedo al conflicto. El tipo de miedo que no se enfrenta, sino que se oculta en capas y capas de gestos amables y frases cuidadosas. Cuando una persona vive evitando el choque directo, algo comienza a ocurrir en las sombras de su mente. Cada vez que reprime lo que piensa, cada vez que calla una verdad incómoda, está acumulando una energía que no desaparece, se transforma. Maquiavelo, observador agudo de la naturaleza humana, sabía que el poder no siempre se manifiesta de manera ruidosa. A veces el poder se acumula en silencio, esperando el momento oportuno para volverse contra ti. Aquí es donde el falso diagnóstico se convierte en un riesgo real. Porque mientras tú crees que tratas con alguien incapaz de dañar, esa persona puede estar cultivando en su interior un veneno lento llamado resentimiento. El resentimiento es una fuerza peculiar. No se descarga en el momento, se guarda como un tesoro envenenado, listo para ser utilizado cuando el balance de poder cambie, y cuando lo hace, rara vez se muestra de forma directa. Se manifiesta en sabotajes sutiles, en omisiones estratégicas, en dejarte expuesto sin que puedas señalarles como culpables. La psicología moderna ha descrito patrones similares. Personas que al no confrontar desarrollan lo que Nietzsche llamaría una moral de esclavo. Una mentalidad donde la fuerza no se ejerce en el presente, sino que se acumula para un contraataque moral o emocional en el futuro. No te atacan con espadas, sino con juicios disfrazados de virtudes. El problema es que la mayoría no reconoce estos signos a tiempo. Confunden pasividad con bondad y cortesía con lealtad. No ven que, para algunos, la evitación del conflicto no es un acto de paz, sino una estrategia de supervivencia que puede transformarse en dominio. Porque quien rehúye la confrontación directa aprende a manipular desde las sombras. Y aquí entra en juego otro concepto maquiavélico, el del poder invisible. El poder que no necesita proclamarse, que no busca tronos visibles, pero que decide quién sube y quién cae. Si te preguntas cómo identificar a estas personas antes de que sea demasiado tarde, observa lo siguiente. Nunca dicen lo que piensan realmente en momentos críticos. Usan frases ambiguas que les permiten desentenderse después. Evitan tomar partido en disputas importantes, pero observan atentamente para guardar información. Cuando alguien sufre una caída, rara vez ofrecen un apoyo genuino.
En cambio, se limitan a una compasión distante, como si confirmaran una predicción que siempre supieron. El falso diagnóstico es letal porque nos adormece, nos hace bajar la guardia. Mientras creemos que lidiamos con alguien inofensivo, abrimos las puertas más íntimas de nuestra vida, revelamos secretos, compartimos planes y sin saberlo, le damos las llaves de nuestra fortaleza. Una vez que ese resentimiento encuentra la grieta perfecta, el golpe es preciso y devastador. Maquiavelo advertía, no temas al enemigo declarado, sino al aliado, cuya lealtad nunca ha sido puesta a prueba en el fuego del conflicto vital. Porque el enemigo que conoces te obliga a prepararte. Pero aquel que se oculta bajo el velo de la cordialidad te encuentra dormido. En resumen, el falso diagnóstico es creer que esta aparente neutralidad es pureza moral, cuando en realidad, muchas veces, es una voluntad de poder camuflada esperando su momento, una estrategia silenciosa, invisible, pero no menos letal. La verdad que Maquiavelo comprendía, y que la mayoría prefiere ignorar, es que este tipo de persona no es un misterio moral, sino el producto de una estructura interna muy específica. No estamos hablando solo de gente tranquila o personalidades introvertidas. Estamos hablando de una mentalidad formada por años de represión, observación silenciosa y cálculo emocional. Aquí es donde la filosofía y la psicología se encuentran. Nietzsche llamaría a este fenómeno la moral de esclavo, un sistema de valores que no nace del poder activo, sino de la reacción ante el poder de otros. Es la moral de quien no puede o no quiere confrontar directamente, y por eso inventa una ética que justifica su inacción. Pero debajo de esa ética hay algo más primitivo, la voluntad de poder. La voluntad de poder no siempre se expresa en grandes conquistas o gestos heroicos. A veces se manifiesta en algo mucho más sutil, el control emocional de los demás, el manejo invisible de las dinámicas sociales, la capacidad de minar la confianza de forma que nadie pueda acusarte abiertamente. Este es el poder del silencio calculado, del yo no dije nada, del solo observé. Cuando una persona evita sistemáticamente el conflicto, su mundo interno se reorganiza. Empieza a desarrollar una identidad basada en no exponerse, en no arriesgarse, pero al mismo tiempo en no perder. Y para no perder, necesita estar siempre un paso adelante, anticipando debilidades ajenas, registrando las grietas que otros dejan a la vista. En lugar de actuar de manera frontal, construye un arsenal invisible, información, favores no devueltos, gestos que podrán ser usados como moneda en el futuro. La psicología del resentimiento explica bien esta dinámica. El resentimiento es el veneno que se acumula cuando una persona siente que ha sido injustamente tratada, pero no expresa su ira en el momento. En lugar de liberar esa energía, la encapsula y la convierte en una reserva emocional lista para ser usada. Lo que es aún más peligroso, el resentimiento puede transformarse en una identidad. La persona deja de verse a sí misma como un actor libre y empieza a verse como víctima perpetua. Desde esa posición, cualquier ataque futuro se siente como justicia. Maquiavelo advertiría que un individuo así no necesita poder formal para ser peligroso. Su poder es informal, pero profundo. No dirige ejércitos ni redacta leyes, pero puede inclinar decisiones cruciales, desacreditarte en el momento justo o retirarte un apoyo vital cuando más lo necesitas. Su campo de batalla no son los enfrentamientos abiertos, sino los pasillos donde se murmura, las miradas que pesan más que las palabras, los vacíos estratégicos que te dejan solo. Y lo más inquietante, este tipo de persona rara vez se ve a sí misma como maliciosa. En su mente, solo está poniendo las cosas en su lugar. Se convence de que su paciencia y su silencio son virtudes. Y tal vez lo sean, hasta que no lo son, porque toda virtud llevada al extremo se convierte en su opuesto. La paciencia excesiva se transforma en indiferencia calculada, la humildad en orgullo moral que juzga desde arriba, la evitación del conflicto
en una forma de manipulación pasiva. Aquí aparece otro concepto clave: el miedo al conflicto. No se trata de cobardía en el sentido vulgar, sino de una aversión profunda a poner en riesgo la imagen que proyectan. El conflicto, para ellos, es un terreno donde podrían quedar expuestos, y esa vulnerabilidad es intolerable. Por eso se vuelven maestros en dirigir las cosas sin ser vistos, en influir sin dejar huella. En esencia, el diagnóstico real es este. Estas personas son estrategas natos de la sombra. No buscan el poder para exhibirlo, sino para garantizar su seguridad y su capacidad de decidir cuándo actuar. Su voluntad de poder está encubierta por una narrativa de paz, pero en su núcleo se trata de control. Y en la mente maquiavélica, el control es el recurso más valioso que existe. El peligro no es solo que puedan actuar contra ti. El peligro es que, mientras tú juegas un juego visible, ellos juegan un juego invisible. Mientras tú crees que la batalla es de argumentos y hechos, ellos la han trasladado a percepciones y silencios. Cuando finalmente te das cuenta, no hay un acto claro que puedas señalar, solo un patrón de pequeños movimientos que te han llevado exactamente donde ellos querían. Maquiavelo diría que el príncipe sabio no teme a los opositores declarados, sino a aquellos cuya lealtad nunca ha sido probada bajo presión. Y la psicología añadiría: no subestimes a quien domina el terreno de la pasividad activa, porque el día que decidan actuar, ya habrán preparado el escenario para que todo parezca inevitable. Maquiavelo no escribía para ingenuos. Sus consejos no eran para aquellos que creen que el mundo es un lugar gobernado solo por la bondad y la justicia. Escribía para quienes entendían que la naturaleza humana es compleja, a menudo contradictoria, y que el poder, en cualquiera de sus formas, siempre está en juego. Cuando te enfrentas a este tipo de persona, la primera reacción suele ser evitarla o confrontarla directamente. Ambas estrategias, sin embargo, pueden fracasar. Si la evitas, les das espacio para operar en las sombras. Si la confrontas de manera frontal, les das la excusa perfecta para victimizarse y ganar aliados a tu costa. La cura, entonces, requiere una vía más sutil y más disciplinada. Primer paso: reconocer el patrón sin subestimarlo. No caigas en el error del falso diagnóstico que describimos antes. Debes aceptar que su amabilidad y silencio pueden ser parte de una estrategia, consciente o inconsciente. La claridad aquí es esencial. Ver las cosas como son, no como quieres que sean. Segundo paso: blindar tu información y tus vulnerabilidades. Este tipo de persona se alimenta de datos íntimos, de observar tus reacciones, de conocer tus debilidades. Limita lo que compartes. Incluso en interacciones casuales, evita revelar inseguridades, planes o conflictos internos. Recuerda, cada palabra que digas puede convertirse en moneda de cambio en el futuro. Tercer paso: establecer límites claros y firmes. Uno de los errores más comunes es permitir que, por su aparente pasividad, ocupen espacios que no deberían. Sé cortés, pero inquebrantable. No necesitas confrontar con ira. Basta con hacer cumplir reglas claras. Esto genera un marco donde sus movimientos quedan restringidos. Cuarto paso: controlar el terreno del conflicto. El miedo al conflicto que ellos sienten puede ser usado en tu favor. No significa humillarlos ni exponerlos innecesariamente, sino obligarlos a actuar en espacios donde no tienen ventaja. Por ejemplo, traer discusiones a la luz en entornos donde las verdades se dicen abiertamente y la manipulación sutil pierde fuerza. Quinto paso: mantener la compostura en todo momento. Estas personas saben provocar reacciones que luego pueden ser usadas en tu contra. Si pierdes la calma, ellos ganan. Por eso, el autocontrol es tu mejor escudo. Como diría Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerte a tu enemigo. Aquí entra en juego un punto crucial: no dejarte arrastrar a su juego emocional. La trampa de este tipo de personalidad es que quiere que juegues a la defensa, reaccionando a lo que hacen. Pero si adoptas la mentalidad de la estrategia, y aquí la voluntad de poder es clave, te colocas en posición de mover las piezas, no de responder a ellas.
La filosofía de Maquiavelo y la psicología moderna coinciden en algo. La mejor forma de neutralizar a un manipulador pasivo es exponerlo a la luz de manera gradual. No basta con gritar, mira lo que hace. La mayoría no lo verá. Debes crear contextos donde sus incoherencias se revelen por sí solas. Reuniones donde sus silencios sean evidentes. Proyectos donde su falta de compromiso quede registrada. Pequeñas decisiones donde tengan que elegir entre mostrar su verdadero rostro o perder influencia. Integrar la sombra propia es otro componente esencial. Recuerda que este tipo de persona prospera cuando otros temen a su propio lado oscuro. Si tú mismo has aprendido a confrontar, a decir lo que piensas, a no temer al conflicto vital, te vuelves inmune a gran parte de su juego, porque entonces no pueden usar tu miedo contra ti. Nietzsche diría que en ese momento has trascendido la moral de esclavo y has reclamado tu lugar como creador de valores. Por último, entiende que el objetivo no siempre es vencer a estas personas. A veces, la verdadera victoria es neutralizar su influencia sobre tu vida, ponerlas en una posición donde no puedan interferir con tu camino. Maquiavelo recomendaba mantener a ciertos adversarios cerca, no para confiar en ellos, sino para vigilarlos. En algunos casos, esta puede ser la estrategia más inteligente. Observarlos con la misma atención con la que ellos te observan a ti. El camino de la cura no es ingenuo ni complaciente. Es un camino de lucidez, límites y autoconocimiento. Y sobre todo, es un recordatorio de que el poder, visible o invisible, siempre debe manejarse con respeto y prudencia. Porque si no sabes cómo tratar con este tipo de persona, tarde o temprano, serás una pieza más en su juego silencioso. Cuando aplicas este camino, algo profundo comienza a cambiar. No es solo que te vuelves más fuerte o más protegido, es que tu relación con el poder y el conflicto se transforma por completo. Dejas de reaccionar por impulso y empiezas a moverte con la precisión de un estratega. El primer cambio es interno, la claridad mental. Ya no confundes la amabilidad superficial con la lealtad genuina. Aprendes a leer los silencios tanto como las palabras, a detectar patrones ocultos que antes pasaban desapercibidos. Cada interacción deja de ser un acto inocente y se convierte en una pieza de información. Y con el tiempo, descubres que tienes una visión panorámica del tablero, mientras otros solo ven las piezas que tienen delante. El segundo cambio es tu presencia. Cuando pierdes el miedo al conflicto, proyectas una energía distinta. No se trata de ser agresivo o confrontativo sin motivo, sino de transmitir que no hay terreno prohibido para ti. Las personas lo perciben, incluso aquellas que intentan manipular desde las sombras. Saben que no eres fácil de influenciar y que, si es necesario, puedes llevar la discusión a un terreno donde se vean obligadas a mostrar sus cartas. El tercer cambio es la gestión del poder personal. Antes, quizás te preocupaba demasiado caer bien o mantener la paz a cualquier precio. Ahora entiendes que la verdadera paz no se logra evitando el conflicto vital, sino enfrentándolo de manera consciente y estratégica. Tu voluntad de poder deja de ser un instinto reprimido y se convierte en una fuerza que diriges con precisión. No buscas dominar por dominar, sino proteger tu espacio, tus valores y tus proyectos de cualquier intromisión oculta. En este nuevo estado, las dinámicas con los demás cambian radicalmente. Las personas que operan desde el resentimiento empiezan a evitarte, no porque las confrontes constantemente, sino porque intuyen que contigo sus métodos no funcionan. Pierden interés, como un depredador que se aleja al darse cuenta de que la presa no es vulnerable. Y en lugar de rodearte de aliados ambiguos, comienzas a atraer a personas que valoran la franqueza, la responsabilidad y el compromiso real. Uno de los resultados más poderosos es la libertad emocional. Ya no te inquietan las opiniones veladas ni los gestos ambiguos. Has aprendido a no darles más peso del que merecen. Esto libera una cantidad enorme de energía mental que antes gastabas en interpretar intenciones ocultas o en protegerte de ataques invisibles.
Ahora, esa energía puede dirigirse a crear, liderar y avanzar. Otro resultado importante es la resiliencia moral. En lugar de caer en la trampa de la moral de esclavo, que espera la venganza como forma de justicia, eliges actuar desde una moral de creación. No permites que el resentimiento ajeno se infiltre en tus decisiones. Esto te coloca en un lugar de autoridad auténtica, no porque impongas miedo, sino porque inspiras respeto. Es la autoridad del que conoce el juego, y aún así, elige jugarlo con honor. En este estado, el propio concepto de enemigo se redefine. Dejas de ver a estas personas como amenazas absolutas y empiezas a verlas como desafíos que te obligan a afinar tus sentidos y tu estrategia. Se convierten en maestros involuntarios, espejos que reflejan tus propias debilidades pasadas. Cada interacción con ellos deja de ser un riesgo y se convierte en un entrenamiento. Maquiavelo estaría satisfecho con este resultado, porque entiende que el poder no es solo un recurso, sino una disciplina. Y la disciplina que has desarrollado te permite caminar en cualquier entorno, lleno de aliados falsos o de adversarios declarados, sin perder el control. No eres ingenuo, pero tampoco paranoico. Has encontrado el equilibrio entre la vigilancia y la confianza. Finalmente, este camino te conduce a algo que pocos alcanzan: la soberanía personal. Ya no eres una pieza que otros mueven, eres quien decide tus propios movimientos. Eres capaz de mantener tu curso incluso cuando las aguas se agitan y de actuar con precisión quirúrgica cuando es necesario intervenir. Has aprendido que el verdadero poder no está en controlar a todos, sino en que nadie pueda controlarte. Este es el estado al que se llega cuando se sigue el camino que hemos trazado. No es un estado estático, sino una práctica continua. Pero cada día que lo ejercitas, tu visión se afina, tu presencia se fortalece y tu libertad se expande. Y quizás lo más importante, aprendes a reconocer y evitar a ese tipo de persona que Maquiavelo hace siglos ya sabía que podía destruir incluso al más fuerte si éste no estaba preparado. Si has llegado hasta aquí, ya posees algo que la mayoría nunca tendrá: la capacidad de ver lo invisible. Ahora sabes identificar a ese tipo de persona que Maquiavelo te advirtió evitar. Y lo más importante, sabes cómo protegerte. Pero recuerda, la lucidez sin acción es inútil. No basta con entender este conocimiento. Hay que aplicarlo, vivirlo, convertirlo en parte de tu forma de moverte por el mundo. Si este análisis resonó contigo, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí seguimos explorando las estrategias, filosofías y verdades incómodas que muy pocos se atreven a decir. Cada video es una pieza más para fortalecer tu mente, tu carácter y tu libertad. No camines ciego en un mundo lleno de juegos ocultos. Camina preparado. El próximo movimiento es tuyo.